yo quedé en actas. Yo soy Caro Yaguno, terapeuta de sexualidad consciente y terapeuta de parejas. También soy coach mayéutica y he estado en activismo por todo el tema de maternidades, de sexualidad, sin tapujos y sin tabúes. Algún tiempo ya, casi toda mi carrera profesional, he estado en este tipo de activismos. Pero bueno, hoy les quiero contar este tema que, como dijo Carmen, a mí me parece, es un tema que me mueve mucho, que me apasiona muchísimo, y todo el tema relacionado con la sexualidad. Es algo que a mí me genera mucho interés que se abra la temática, que podamos hablar sobre la sexualidad y cómo no solamente la sexualidad es importante en cuanto a salud, sino en cuanto al placer y el nivel de placer que nos da. Y justo de esta palabrita, placer, es que vamos a hablar hoy, tengo idea, que pero vamos necesito a, que cojas un... que vamos a estar como tratando hoy de darle un lugar importante en nuestras vidas. Entonces, bueno, como les dijo Carmen, el tema es cómo el placer les ayuda a lograr sus metas, y estas metas no necesariamente tienen que ser como metas solamente de metas de placer sexual, en el tema en el que vamos a tener como solamente un placer de un momento o algo esporádico. Estas metas que podemos alcanzar a través del placer pueden ser de cualquier índole, pueden ser metas internas, metas de relaciones con otras personas, cómo nos relacionamos con el mundo, o metas laborales. También como este tipo de cosas que nos van a hacer sentir de una forma que generalmente estamos teniendo como quizás un bloqueo, y el placer puede ayudarnos a desbloquear muchísimas cosas. Entonces, bueno, quiero empezar un poco hablando sobre eso. ¿Qué es el placer? Y en términos generales, el placer es una sensación positiva que experimentamos cuando tenemos la respuesta a estímulos que nos agradan, cosas que nos gustan, que nos dan gozo, que disfrutamos. Y estas cosas pueden ser tanto físicas como emocionales, y pueden generar una variedad de actividades este tipo de placer. Entonces, si es que quieren ir escribiendo así como qué les da placer, y no necesariamente el placer sexual, en el chat sería lindo poderles ir leyendo. A mí me da mucho placer, por ejemplo, bailar. Una de las cosas que más placer me da. Y me da placer como en muchos sentidos, o sea, como el sentir que mi cuerpo, tengo como un control de mi cuerpo, el sentir que puedo como ocupar un espacio, que puedo hacer unos movimientos, también me genera placer erótico. Y aquí dicen, por ejemplo, Carmen dice, me encanta comer rico. Sí, comer, por ejemplo, es uno de los placeres. Y hay placer en las pulsiones, esto se llaman las pulsiones. A mí me da placer el orden, a mí también me da placer el orden. Aquí los que nos da placer el orden alzan la manito. Me da mucho placer el orden. Eh, y bueno, esta idea de lo que nos da placer, qué es lo que genera placer, nos va dando como esta guía de qué es lo que deberíamos generar en nuestra vida. Entonces, las cosas que nos dan placer, yo siempre hablo, en todos mis talleres van a escuchar que hablo del placertómetro. Y el placertómetro es el medidor de placer. Es una plumita que todos tenemos dentro de nosotros mismos que nos va diciendo qué es lo que nos da placer. Entonces, la plumita, si está como hacia abajo, son las cosas que no nos están generando placer. Por ejemplo, a mí no me da placer lavar los platos. No me da placer. Hay gente a la que se desestresa lavando los platos. Yo no entiendo eso. Hay gente que le gusta cocinar. A mí no me da placer cocinar. Entonces, cuando mi hermana, que es chef, cocina, ella está con su placertómetro de este lado, dándole. Yo cocino y es como por aquí. Lo cocino porque tengo que sobrevivir, mis hijos deben sobrevivir y todos tenemos que comer, pero no es algo que a mí me da placer. Entonces, el placertómetro es esta pluma que todos tenemos, en el que sentimos así como, esto me está dando mucho placer. Aquí nos dice Glenda, nos están respondiendo, me encanta comer chocolate. Uy, sí, gracias por decir eso, porque yo me identifico con Adriana. Diana dice, a mí me encanta nadar. Uy, qué lindo, así como esa debe ser una actividad. No es mi fuerte nadar, me gusta, pero bailar y cantar, dice Diana. Sí, esos son muy buenos placeres que comparto. Glenda dice, me da placer pasear en el campo y comer chocolate. Sí, creo que varios de nosotros podríamos estar como de acuerdo con el tema del chocolate. Ligia dice, me da placer tocar y oler a mi gato. Ajá, las mascotas u otras personas nos pueden generar mucho placer, o sea, como el placer que nos da la interacción con alguien o algo, o la mascota en este caso de Ligia. Bueno, entonces el placer
generalmente viene a ser algo que disfrutamos, que nos da dicha, que nos da satisfacción. Y como les decía, a la vez que tenemos este placetómetro, este medidor de mientras más me da placer, más lo quiero hacer, también tenemos como otro medidor, que es el medidor ético. Hay cosas que nos dan placer que a veces no las podemos hacer por cualquier razón. O sea, como me da placer cogerle el cachete a mi hijo. A mí me da un placer cuando eran bebés. A mí me placía cogerles el cachete y arrancárselos. De verdad, me encantaba la idea de los cachetes. Hasta ahora soy así con los bebés. O sea, me place coger los cachetes, ¿no? Que no está dentro de mi placertómetro de este lado, pero dentro de mi termómetro ético no está de este lado, está de este lado. O sea, no tiene el mismo nivel ético que el mismo nivel de placer. ¿Por qué? Es el cuerpo de la otra persona, debemos respetar la sensación de dolor que le voy a causar si es que le aprieto el cachete como a mí me gustaría y como a mí me placería. Es algo que a mí me place. O sea, si es que a alguien no le dolería el cachete, y esto lo estoy diciendo como muy personal, para que vayan como captando lo que pasa entre el placer y la ética. Es esto si me placería, yo de verdad le podría agarrar el cachete muy fuerte hasta que yo me sienta como que me satisface, estoy satisfecha de haberle aplazado tanto. Así tenemos placeres que no compaginan con la ética. Entonces, siempre que estemos en el placertrómetro de este lado, todo el placer a tope, tenemos siempre que pensar mientras va subiendo este tipo de preguntas que son como básicas y de sentido común, que generalmente es el menos común de los sentidos. Hablando sobre, ¿esto le hace daño a alguien? ¿Esto le hace mal a otra persona? ¿El placer que yo siento le genera a alguien dolor, incomodidad? Entonces ahí es donde yo debo parar. Pero si es que algo me da placer y también le da placer a otra persona, o algo me da placer y no le hace daño a nadie, entonces lo puedo seguir haciendo. Entonces, bueno, si ya tenemos como esta idea de qué es el placer y cómo lo vamos manejando en nuestra vida, como que vamos definiendo estas cosas que nos han dicho ya varios de ustedes. Qué cosas son las que nos generan placer y cómo las vamos como viendo en nuestra vida. Denme un segundito, por favor. Gracias. Una pequeña interrupción de mi hija. Y bueno, entonces, la ciencia demuestra durante mucho tiempo como que se ha trabajado este tema de qué son las cosas que benefician a nuestra salud, pero el placer, como, como ha tenido como un historial en el que nosotros históricamente estamos teniendo la idea de que el placer es algo que no debería replicarse, sino que deberíamos sentirnos culpables por tener placer, se ha limitado muchísimo a hablar sobre el placer. Y no se diga el placer sexual. Del placer sexual se ha limitado aún más. Generalmente cuando hablamos de placer, se habla mucho de hedonismo. No sé si han oído de la palabra hedonismo, y si no les voy a contando un poco. Es como que esta idea de las personas que aprecian mucho el placer y que viven para hacer cosas placenteras. Entonces, se decía que los hedonistas no estaban alineados con el tema de la ética porque justamente buscaban el placer sin pensar en el entorno o sin pensar en la gente que les rodeaba, entonces solo querían como llenarse de más y más y más placer. Y por eso se empezó a limitar históricamente el placer, así como diciendo, si sientes placer, también deberías sentir culpa. Eso lo ayudó mucho la religión, ayudó mucho a que sintamos esa sensación de, estoy sintiendo tanto placer que creo que está mal, que creo que estoy haciendo algo mal, o sea, como esto que estoy haciendo no debería ser tan bueno. Y ahí empieza la limitación del placer. Entonces, vamos como pensando, ¿qué es lo que a mí me da muchísimo placer y me hace sentir mal? Si alguien quiere compartir, también me encantaría leerles, así como, ¿qué es esto que yo siento muchísimo placer hacer, pero me hace sentir mal? Por ejemplo, esto de los cachetes que les acabo de decir, un ejemplo súper sencillo, así de agarrar los cachetes a los bebés, que a mí me encantaría, sé que está mal. Entonces, cuando le cojo el cachete a un bebé, trato de hacerlo despacito, no es el nivel que yo quisiera, pero entiendo, así como voy diciendo, como no lo puedo hacer. Dices que algún día, por ejemplo, hay unas partes del cuerpo que no duelen mucho, por ejemplo, el lóbulo de la oreja no duele mucho y la parte del codo aquí, esta parte del codo, tú haces así y se pellizcan, si se pellizcan aquí en el codo, no les va a doler. Agárrense aquí
pellizquen durísimo, no les va a doler. Digo estas dos cosas, porque cuando uno está haciendo como eso hacia otra persona, como no le duele, tiene como una sensación de, esto que me está dando tanto placer agarrarle, no debería hacerlo, porque de alguna manera le estoy haciendo daño. O sea, como aunque no sienta el dolor, le estoy haciendo daño, estoy aplastándole su piel. Entonces hay cosas como este ejemplo sencillo que les acabo de dar, que sentimos mucho placer al hacerlas, pero a la vez sentimos culpa. Y eso, como les digo, llevado al plano sexual, se genera como un montón de bloqueos que nos genera la idea de estoy teniendo placer, pero no debería, por ejemplo, no sé, si nos dicen cuando somos pequeños, no deberías tocarte tus genitales de esa manera o tener relaciones a tal edad o antes de que pase esto, lo otro. Entonces, como este tema del placer se va acercando, cercando, cercando. Y mi campo es esto, el placer sexual. Entonces, como les decía, científicamente se ha alineado mucho desde hace algunos años, quizás unas pocas décadas, cómo el placer sexual y otros tipos de placer pueden tener impacto en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro para que apoyen a que podamos cumplir nuestras metas. ¿Y cómo sucede eso? Con algunas cosas que les voy a contar. La primera es que tener placer activa hormonas específicas. Algunas de esas hormonas son las endorfinas. Todas las inas, casi todas las inas, oxitocina, dopamina, endorfina. Cuando experimentamos algo que nos da placer, sin culpa, y le dejamos a nuestro cuerpo liberarse de esas sensaciones que nos hacen limitar el placer, no estamos haciendo nada que no sea ético y el placer es alto y más bien como que generamos placer en otras personas, nuestro cerebro libera estas hormonas, las endorfinas, que son sustancias químicas que actúan a modo de analgésico, o sea, como tomarse un ibuprofeno o un paracetamol de 1 gramo, nos hacen sentir bien. O sea, es exactamente lo mismo que si me doliera la cabeza yo me tomara un ibuprofeno, es exactamente lo mismo sentir ese tipo de placer. Liberan estas endorfinas que nos hacen una sensación de bienestar. Y como les digo, pueden ayudar a reducir el dolor, pero no solamente el dolor, sino también el estrés y la ansiedad. Las endorfinas les llaman las hormonas de la felicidad porque hacen todo esto. Entonces puede mejorar, por ende, nuestro estado de ánimo y aumentar la motivación. Lo que quiero decir es que si tenemos placer, y todas estas cosas pasan, creamos endorfinas, se genera dopamina, oxitocina, esto nos da una sensación de bienestar, estamos en una sensación en la que estamos como equilibrados, no tenemos estrés ni ansiedad, hay apertura para la motivación, hay apertura para decir, ok, me siento tan bien que tengo la motivación de levantarme, hacer este proyecto, generar este tipo de conversaciones, hacer una comunidad con la que pueda tener ideas, hacer trabajar, arreglar la casa, todas estas cosas que van a hacer que me dé más placer, yo genero más endorfinas. Entonces, ¿qué pasa con el placer y las primeras cosas que nos generan estas hormonas? Que se vuelven un círculo que no termina. Como el placer es tan placentero, valga la redundancia, queremos seguirlo sintiendo. Por eso no sé si han oído que dicen mucho así como, si tienes relaciones sexuales, mientras más tienes, más quieres. Así pasa con cualquier placer, con cualquier cosa que nos da mucho placer y que nos hace bien. Cuando el placer es algo que no nos hace bien, como comer chocolate, que no necesariamente es algo malo, pero si comemos mucho chocolate en este círculo que acabo de explicar, quizás nos da indigestión, nos duele la panza luego, o nos duele la cabeza, bueno, todas estas cosas que genera que podría generar comer el chocolate, por ejemplo. Si es que este círculo de placer no es totalmente benéfico para el cuerpo, entonces no se va a volver a repetir este círculo positivo. Pero si el placer que tenemos es totalmente beneficioso, se vuelve a crear un círculo en el que creamos este bienestar y seguimos queriendo volverlo a recrear. Entonces, estas cosas que nos dan placer van a crear otros círculos de cosas que nos dan placer, que nos van a ayudar a seguir motivándonos. Eso por un lado. Por otro lado, en el punto 2, es que el aumentar el placer en cualquier sentido, pero generalmente el placer que tenemos, por ejemplo, cuando
Cuando creamos un espacio, que por ejemplo puede ser un espacio romántico, con la pareja o con los hijos, un espacio de bienestar que nos ayuda a compartir con otra persona, esto aumenta el flujo sanguíneo. Entonces, durante la actividad, si es que tenemos, por ejemplo, actividad física, actividad mental y también actividad sexual, el flujo sanguíneo empieza a aumentar en todo el cuerpo, incluyendo al cerebro. Entonces, este aumento del flujo sanguíneo puede ayudar a mejorar la función cognitiva y la memoria. Esto puede ser muy eficioso para alcanzar las metas, porque cuando nosotros empezamos a tener como este tipo de flujo en todo el cuerpo que va recorriendo, la sangre empieza a moverse. Por eso también genera un movimiento energético. Cuando nosotros tenemos placer de cualquier del tipo que dijeron, que genera el círculo que les hablé en el punto 1, empieza a tenerse este movimiento en el que podemos encontrar un espacio en el que el cuerpo va a tener una calma, un estado de calma, para poder memorizar mejor, para poder pensar mejor. Entonces ya ahí tenemos como la oportunidad de que en el anterior punto estamos motivados, pero también tenemos más claridad de pensamiento. Por otro lado, activamos la corteza prefrontal, que es la parte en la que el cerebro es responsable de tomar decisiones. El pensamiento creativo y la planificación están en esta parte de la corteza prefrontal. Entonces, cuando nosotros se nos ocurren ideas, somos organizados y hacemos como voy a hacer esta idea con paso 1, 2, 3, 4 hasta el 10, es este tema de la planificación, nos lo genera el placer. Y como les digo, el placer en varios sentidos, inclusive el placer sexual hace lo mismo. Entonces puede ayudarnos a ser creativos y resolutivos y también, más que nada, que nos ayuda a encontrar soluciones a los problemas por los otros que les decía, por los otros temas que les decía. Si es que tenemos una mejor función cognitiva y también nos deja tomar mejores decisiones, podemos solucionar de una mejor manera los problemas. Y bueno, hay 2 puntos más. El siguiente es que hay una hormona que, así como las endorfinas trabajan para darnos calma, alegría, bienestar y todas estas cosas lindas, hay otra hormona que se llama cortisol. Y la hormona de cortisol es la hormona del estrés. Esta hormona del estrés es la que se libera el cuerpo cuando estamos bajo mucha presión. Entonces, la actividad placentera, que puede ser... dame un segundito. Mientras la Caro regresa, solo les quería decir a las personas que se unieron ahorita, a las personas que ahorita se unieron a este espacio, les quería contar que durante esta charla que tenemos con Caro, si es que ustedes hacen historias de que están aquí y están en la charla y nos taguean a Natu Cosmética Oficial, @Carmen Borja Salazar y @Caro Yaguno, al final van a participar en el sorteo de una vela de masajes. Así es que si tienen alguna pregunta nos escriben, pero no se olviden que estamos con este desafío ahorita para que puedan participar y ya tenemos a la Caro de regreso. Perdón, estaba... Son gajes del oficio de la maternidad. A la valla. Al hijito y al perrito, los dos juntitos haciéndome relajo, disculpe. Les decía del cortisol, esta parte en la que estamos con estrés, con bajo presión, como yo ahorita. y este tema del placer puede ayudar a que ayuden los niveles de cortisol a disminuirse. Entonces ayuda a que podamos reducir el estrés y la ansiedad. Entonces, bueno, la liberación de esto nos produce oxitocina. Y esta se da como en otros tipos de placer también. Y esta hormona está asociada con la vinculación emocional y la confianza y el sentimiento de bienestar. Entonces, si nos sentimos más confiados, tenemos sentimiento de bienestar, podemos tener como una liberación de oxitocina. Y esto se da muchísimo también por la dinámica que podemos tener con gente que queremos. Entonces, puede ser, por ejemplo, con la pareja, con alguien que nosotros tenemos como mucha cercanía, se genera este nivel de confianza, de bienestar que podemos tener entre personas. Entonces, mejoramos la autoestima a sí mismo y también como el autoconcepto.
Cuando tenemos como este tema de la oxitocina arriba, podemos mejorar el autoconcepto que tenemos de nosotros y puede ser beneficioso para alcanzar nuestras metas. Entonces, ahí mismo, este tema de la confianza, el sentimiento de bienestar, lo genera también como el tener este estado en el que podemos aceptar el placer como algo que nos llega en una manera en la que podemos recibirlo de varias fuentes. Entonces, como les decía, una fuente puede ser la fuente de la pareja, otra fuente puede ser la fuente de las amistades o de salir o de tener alguna actividad, como el baile, todas estas cosas que nos pueden ayudar a generar como más estados en los que nosotros recibamos estimulantes de placer, y algunas de esas cosas pueden generarlas nosotros mismos, nuestro encuentro, nuestro generador del día a día, como por ejemplo, hacer algo que a nosotros nos haga sentir bien, como por ejemplo darnos un largo baño, hacer una comida deliciosa, que alguien nos venga a cuidar, nosotros cuidar a alguien. Entonces, todas estas cosas que podemos como hacer que la vida en general tenga pequeñas cositas que nos regalen placer, van a hacer que nos sintamos en un nivel un poco más calmo, un poco más de bienestar, que generan estas hormonas que van a irnos dando esta sensación de que estamos bien y de que queremos más. Y vamos encontrándolas en pequeños espacios, en pequeños lugares, como les decía, espacios en la casa en el que nosotros podamos hacer, por ejemplo, un masaje, que alguien nos pueda dar un masaje, y ahí entran, por ejemplo, este tipo de cosas que Carmen nos hablaba hace un ratito, como este tipo de elementos que podemos meter a las dinámicas del día a día y que nos hagan sentir que tenemos un espacio de placer para nosotros. Sí, yo amo los masajes. Y ya nos va a contar la Caro cómo estuvo la experiencia del baño con chocolate. Sí. Ajá, bueno, estas partes que les acababa de decir de cómo el placer un poco nos puede ayudar a alcanzar las metas, es porque nos da un impacto positivo, tanto en el cuerpo como en la mente. Entonces, todas estas cosas que les acabo de decir, de endorfinas, reducción del cortisol, liberar la oxitocina y activar la corteza prefrontal, da el camino, o sea, como nos pone el campo abierto para que podamos tener la creatividad, la resolutividad y también la organización, planificación para alcanzar diferentes metas. Entonces, aprovechar cuando pasan estas cosas. ¿Qué es lo que me genera placer? El cuerpo ya empieza a reaccionar. ¿Qué es lo que me genera cortisol? O sea, como qué es lo que me está generando estrés, que nos puede generar a todos cualquier cosa. O sea, como por ejemplo, que nos interrumpan una reunión como a mí ahorita, que nos tengamos muchísimo trabajo, los problemas financieros, que tengamos algún problema con la familia, todas estas cosas pueden generar que este tema como que sea exactamente el contrario. El cortisol empieza a subir y nuestros niveles de ansiedad, de estrés o hasta depresión empiezan a subir. El desorden, dicen Ivette. Entonces, todas estas cosas generan este choque en el que estamos luchando contra las dos cosas, o sea, como el tema de querer generar un espacio de creatividad y el tema de que tenemos que lidiar con el día a día. Siempre que encontramos este espacio en el que está como todo muy estresante, todo muy lleno de elementos que no nos dejan mantenernos, entonces busquemos un espacio, un momento en el que hagamos algo placentero, algo que nos llene de placer. Como les digo, lo podemos encontrar en diferentes espacios y uno de ellos es el espacio también con la pareja o con la persona que se pueda tener como un placer sexual. Los beneficios del placer sexual son altísimos. Entonces, como algunos de ellos ya los dije, son los mismos que he hablado, pero también esta sensación de conexión. Y cuando tenemos esta sensación de conexión, ya sea que lo hagamos nosotros mismos, o sea, como que sea una autoexploración o autoestimulación, o que lo hagamos en pareja, que tengamos como esta conexión en pareja, va a generar también esa sensación de calma, de bienestar, que nos va a ayudar muchísimo a tener al siguiente día una sensación de, ok, vamos a tener ahora un día productivo, un día lleno de creatividad, de ideas nuevas. Entonces, bueno, como les decía, algunas de esas cosas es el tener espacios que podamos crear para nosotros.
Y uno de esos espacios, o varios de esos espacios, de productos que pueden ser para el cuidado. Y, por ejemplo, la vela es una de ellas. La vela tiene como algunos beneficios, también Carmen nos puede contar. Nosotros ahorita tenemos 2 versiones de velas. Una de ellas es la vela relajante. Entonces, lo que se hace es prender la vela se convierte en un líquido, un masaje, para dar masajes. Y entonces, más que nada, como que el masaje es que el tema de lo caliente de la vela es que este tipo de material que tiene la vela no va a quemar como cualquier otra vela. Que se hace también ese tipo de cosas, pero en dinámicas muchísimo más extremas. Pero la vela de Natú lo que hace es tener un nivel de temperatura que se puede manejar, que el cuerpo puede sostener, que no te va a quemar, no te va a dejar la piel roja, no, más bien te va a hidratar después de tener el masaje. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas no solamente como que te genera la sensación del calorcito, sino que el contacto con la piel ayuda a generar movimiento sanguíneo y también energético. Y luego, que puede ayudar a descontracturar los músculos, los que les acabo de decir. Entonces, al sentir también el calor de la vela con la sensación de calor, como ven, si es que generalmente se hace como alguna contractura, lo que primero mandan es calor. Calor o, por ejemplo, húmedo, eso ayuda muchísimo. Más o menos esa es la actividad de la vela también sobre el cuerpo, o sea, como tener calor sobre un músculo contracturado y que se vaya a descontracturar. ¿Qué más? La otra vela es una vela energética. Entonces, esta vela va a ser lo mismo, más o menos como esa misma sensación de hidratar, pero todos sus componentes, los ingredientes con los que está hecho, los componentes con los que está hecho, van a ayudar a despertar la sensación de energía, la sensación de que queremos hacer otras cosas más. Entonces, se van relacionando un poco con lo que les decía. Y sí, yo probé recién el baño de chocolate. Aquí está, aquí lo tengo todavía, porque probé con mis hijos. Les hice un baño y les restregué con el baño de chocolate. En cambio, el chocolate y el cacao tienen componentes que no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, cuando estamos tristes o alguien está triste, o cuando estamos en nuestros periodos menstruales, nos da ganas de chocolate, nos da ganas si es que nos gusta el chocolate, nos da ganas de probarlo. Es porque el chocolate, el cacao tienen un componente altamente como para crear este tipo de hormonas de felicidad, crear endorfina. Entonces, lo que hace este tipo este específico, lo que hace es como traer el olor súper fuerte a nuestra, o sea, entonces ya no es solamente en la piel, sino también es el olor en todo el tema en el que vamos a recibir por medio del olfativo la sensación de bienestar. Entonces, ese es el punto del tema del que creamos como espacios de placer, que hayan como diferentes estímulos a los sentidos. Y por eso fuimos creando como este tipo de productos y este que recién sacó Carmen, que me hizo probar, no tenía yo idea y recién me lo mostró como una súper novedad. Y es porque les decía que funciona muy bien, porque aparte de que generamos como un contacto táctil, se genera como este tema de sentir otro tipo de textura y de olerla, de percibirla. Y en el caso de chocolate, incluso se puede hasta probar. Entonces es como incluir todos los sentidos. También es como el tema de relajar. Casi todos los productos de esta línea, de los últimos productos que estamos sacando, como que su fin es relajar, o sea, como hacernos sentir como más calmados. Y creo que justamente es lo que queríamos hacer, como que aparte de que tienes una dosis altas de placer, te va calmando las sensaciones de cualquier otra cosa que te puedas estar sintiendo. Eso, Carmen, ¿quieres incluir alguna cosa en el tema de productos? Sí, bueno, les quería contar que justamente, bueno, a mí me encantan los masajes, o sea, realmente por ahí justo me estaba leyéndoles, la Majo dice que le está estresando su boda, la Ibe el desorden, dice, la Anita cuenta que a ella la relajó totalmente y justamente esto es algo que
o sea, no sé si ustedes saben, pero los masajes, además de que son algo agradable, también son súper importantes tanto para la salud emocional como para la salud física. Entonces, por esta razón, pues, desde hace tiempos queríamos, eh, bueno, teníamos ya o sea, ya teníamos el aceite de masajes, pero lo dábamos directamente a centros como spas o sí, a spas en especial. Pero yo creo que esto es algo que uno debería hacer en el día a día. Y yo creo que algo que queríamos rescatar un poco el día de hoy, y justo era el objetivo de, de topar este tema, es la importancia de mimarse, cuidarse, darse momentos placenteros, eh, porque de una manera también, como yo, por ejemplo, a mí me encanta el chocolate. Y yo digo, yo uso el chocolate para consolarme, para premiarme y por si acaso también, porque me encanta, me siento súper bien cuando me como un chocolate y me siento súper bien ahora, por ejemplo, estoy eh, ayudándome un poquito más con masajes, me ayuda mucho, por ejemplo, ahorita con mi espalda, por el peso de Samuel, de la lactancia, la cargada del bebé, etcétera. Pero es súper saludable, o sea, realmente ayuda un montón. Entonces, tenemos dos versiones, la una que es la vela, y esto es delicioso porque para las personas que ya probaron, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que alguien te quiere hacer un masaje o te pone alguna cosa para masajes y está frío. No es agradable. En cambio, la vela te garantiza que desde el inicio está caliente y eso ya empieza a relajarte, a descontracturar, te da una temperatura para iniciar el masaje de una manera muy agradable, ¿no? Porque a veces pasa que te ponen este frío y ya más bien te tensan, ¿no? Entonces, muy bonito el poder empezar con el calor. Y tenemos también por otro lado los aceites, el clásico aceite de masajes. Y tenemos las dos versiones, en relajante y en energizante. Entonces tienes la opción de darte este masaje o este momento en el que tú quieres más bien tener más energía o el momento en el que quieres ya descansar y realmente relajarte y ya desactivarte. Y obviamente pues esto entra por todos los sentidos. Entonces tienes por un lado algo que le aporta a tu piel, por otro lado la sensación térmica, es súper importante, es parte de todo lo que entra por todos los sentidos. Y también el olor, sobre todo cuando es un olor que viene de aceites esenciales puros, muy diferente de algún perfume, porque no te causa el mismo efecto. De hecho, los perfumes, como ya les he contado varias veces, los perfumes son tóxicos, son, digamos que irritan las mucosas y además causan alergia, ¿no es cierto? Por eso es que cuando algo es, puede haber un olor que inicialmente nos parezca agradable, pero luego ya te cansa. El aceite esencial nunca tiene ese efecto, porque el aceite esencial crea no solo este olor agradable, sino también tiene un impacto en las emociones. Entonces, estas dos son digamos, de esta integralidad de poder recibir estímulo a través de varios sentidos y de todo esto sensorial. Y además, pues, obviamente, pues del aporte de lo que estamos nutriendo la piel. Y adicionalmente, este baño de chocolate, que ya muchas de ustedes lo van a empezar a probar, que yo les decía, a mí me han preguntado un montón de veces, bueno, ¿qué hago? Porque ya el polvo de limpieza facial me sirve para el rostro, pero ¿qué hago con con el resto del cuerpo, ¿no? Porque yo siempre les he dicho que el jabón realmente pues afecta un montón. Ahora espérenme un segundo porque a mí, ahora mi Samuel se me escapó. Bueno, justo lo que decía Carmen, como los beneficios de los productos van a ser todo placentero, creo yo. Cuando probé cada cosa, o sea, como probé la vela, generó como este efecto placentero. Y justo creamos la vela porque yo le decía a Carmen, yo tengo un taller de sensorialidad erótica y en ese taller yo hago como
una de las rondas del taller, uno de los estímulos del taller es térmico. Entonces, como que el estímulo que hace como mucho frío es el hielo. El estímulo que tiene que ver con el erotismo, que tiene que ver con la sensorialidad erótica, es el hielo. Entonces, como que pasamos hielo por la piel y la piel se pone como piel de gallina, o sea, como muy fría. Es el mismo efecto que pasa cuando algo nos da mucho placer, en ese mismo sentido, en la piel. Entonces, lo que hace la vela es exactamente lo contrario, pero el efecto es totalmente placentero. Entonces, se eriza la piel, pero de una manera placentera. Eso pasa mucho con la vela. Entonces, por eso la creamos, porque de verdad que necesitábamos algo que genere esta sensación de calor con olor y con hidratación. Alguien ya probó la vela, que nos diga cómo le fue. A mí me encanta cómo me deja la piel, o sea, me podría poner todos los días. No sé Ahí si la Ligia dice que ya probó. Escríbenos, Ligia, qué tal la experiencia. Si quieres contarnos, nos cuentas. Y el baño de chocolate, no saben lo que es. O sea, de verdad, el baño de chocolate. Bueno, yo, como les decía, yo soy súper fan del chocolate. Pero además, yo siempre he dicho que Natú está basado en el principio de que todo lo que tú te pones sobre la piel entra a tu organismo igual si te estuvieras comiendo. Y a su vez, esto, digamos, la parte negativa es que absorbes toxinas, pero la parte positiva es que absorbes nutrientes. Entonces, el magnesio y los componentes todos estos componentes que te ayudan a la salud y a la piel se absorben también por la piel. Entonces, justamente el chocolate pues te crea este efecto en la piel, porque además el baño de chocolate no solo tiene chocolate, les quiero contar, ahí puso la Lizzy por si acaso, ya mismo vamos a terminar la charla, entonces pilas porque ahorita la Lizzy puso para que puedan hacer las historias y se ganen al final una vela una vela de masajes. Entonces, bueno, aparte de tener chocolate, tiene romero, naranja y lavanda. Entonces, quiero decirles que esta combinación te ayuda también con la famosa celulitis, con las famosas varices, con la circulación. Entonces, es súper funcional para muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, a la par que te está ayudando a que tu cuerpo ya no esté reseco, no vamos a matar esta microbiota de la que tanto hemos hablado, ¿no es cierto? La dermobiota, ya no vamos a afectarle. Al mismo tiempo, vamos a ayudar a promover la circulación, vamos a ayudar o sea, como les decía, varices, celulitis, y la textura de la piel te queda increíble. A ver, aquí dice algo, ahora sí va a leer. La vela es una experiencia increíble. La apliqué con un paciente y su reacción de sorpresa fue un plus y muy gratificante. El olor, la temperatura y la textura muy rico. Y bueno, aquí en este espacio hay algunas que son profesionales de salud, profesionales de belleza, y justamente esto está ya enfocado hacia ese uso también, ¿no es cierto? Que ustedes puedan usar como un super plus en lo que ustedes hacen profesionalmente para sorprender gratamente con algo distinto, justamente en la atención que ustedes pueden dar, ¿no? Porque toda la experiencia es muy especial, ¿no es cierto? La sensación térmica, el olor, la textura, cómo te queda la piel, es de verdad una delicia. Y así como también lo haces a nivel profesional, también se lo puede hacer a nivel personal. Por un lado, y bueno, la Caro que trabaja como terapeuta sexual, es súper importante esta conexión en la pareja. Y ahí, bueno, la Caro tiene una charla lindísima de conexión en la pareja. Pueden darse un masaje, ¿no es cierto?, en pareja, también a sus hijos a ustedes. Realmente es algo que también uno lo puede hacer en casa, ¿no es cierto?, darse ese mimo y dar un mimo a alguien que quieren y que necesita. A veces, y bueno, esto también creo que es interesante topar, a veces estamos tristes, cansados, tenemos cosas que nos agobian y muchas veces no queremos hablar y a veces el tacto y esta cercanía de un masaje también alivia. Yo alguna vez les decía y hablábamos en el masaje infantil
de la importancia que tiene el masaje para los niños, pero no solo para los bebés. Yo les contaba que a veces, por ejemplo, pues ya cuando uno tiene, muchas de las que están aquí seguramente tengan ya hijos adolescentes, a veces ya nuestros hijos no nos quieren compartir ciertas cosas que les está pasando y ya no siempre podemos estar en todo el día a día o ya hay cosas que tal vez ya no quieren hablar con nosotros, pero la cercanía física, un masaje, para ellos también es importante, porque a veces me decían el masaje infantil, ¿hasta cuándo se puede aplicar? Yo decía hasta los 99 años o 100 o 110, las que vayan a vivir, porque es una manera de cercanía muy bonita, porque a veces las palabras no son suficientes y el lenguaje físico es importante también. Este contacto físico es fundamental. No sé si saben de este experimento que se hizo alguna vez con niños prematuros que estaban piel con piel versus niños prematuros que estaban en una termocuna. El índice, o sea, los niños que estaban en piel con piel y por eso luego pues se fomentó tanto este método de canguro, porque esa cercanía, ese amor físico, el contacto físico es súper necesario para el ser humano. O sea, para nosotros esa cercanía es fundamental. Entonces, esta línea que estamos haciendo ahorita, y ya van a tener más sorpresas la próxima semana, pero esta línea que hemos iniciado en Natu, pues está, esta línea inicial está muy cercana a eso, ¿no es cierto? A este contacto físico, a este estímulo a través de lo sensorial, del olor, del tacto, de la sensación térmica, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de eso, no sé si quieren compartir algo más hasta que la Lizzy se prepare para el super sorteo. Yo solo quería terminar como con la conclusión diciendo como algo de lo que dijiste, Carmen, o sea, este tema de los cuidados. En los cuidados que nos dan, que nosotros damos, cuando recibimos cuidados o damos cuidados, hay muchísimo placer. El tema de cómo nosotros cuidamos a otra persona o cómo nos dejamos cuidar genera mucho placer. Cuando cuidamos a otra persona genera placer porque le estamos dando algo nuestro y esta persona recibe. Y cuando nos dejamos cuidar, obviamente recibimos el placer de que otra persona nos atienda. Pero también tiene mucho que ver con la vulnerabilidad, o sea, como sentirnos vulnerables, equivocarnos, cometer errores, sentir vergüenza. Este tema de la vulnerabilidad puede llegar a un punto en el que nos haga bajar mucho la sensación de seguridad, de creatividad, como que sentirnos vulnerables. Pero también abre una puerta a la vulnerabilidad y es esta, la de los cuidados, cómo dejarnos cuidar. Y generalmente cuando somos mujeres, mamás, hacemos todo a la misma vez, profesionales, mamás, mujeres, la esposa, la que tiene que cuidar, la que tiene que limpiar, la que tiene que tener todo, como que tenemos este jalón de, tenemos que hacer todo perfecto, tenemos que hacer bien. Y cuando nos equivocamos, algo nos sale mal, caemos en este tema de la vulnerabilidad, pero nos abre una puerta enorme para poder decir, bueno, me equivoqué o algo no me salió bien dentro de este círculo, ¿cómo puedo dejar que me cuiden? Y creo que la línea tiene mucho que ver con eso, o sea, como cómo puedo también yo cuidarme, cuidar y dejarme cuidar. Entonces, creo que ese sería como el final del tema del placer. Dejarse cuidar y cuidar también genera un placer enorme y una puerta grande para la vulnerabilidad, que es este sentir de, ok, yo también me puedo equivocar, yo también puedo necesitar cuidados, yo también me puedo sentir estresada y darnos ese permiso de vez en cuando de, oh, ya salió. Entonces, eso, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Les invito a seguirme, Caro Yaguno, como vieron ahí, y espero que ganen y que tengamos la suerte que hemos participado. Sí, y que se dejen cuidar y mimar. Me encanta este cierre porque a veces las mujeres cuidamos, estamos súper pendientes de todo y no permitimos que nos cuiden y que nos mimen. Y ya mismo llega el Día de la Madre porque las mamás en eso también. Creo que si ya la mujer es cuidadora, la mamá ya se vuelve hiper cuidadora. Entonces es muy importante permitir que nos mimen y nos cuiden y bueno, esa es la invitación es justamente esa, ¿no? Que sintamos placer en la vida, porque el placer es importante, es bueno, y también porque a veces es como que dicen, no, pues yo
hasta trabajar te debe causar placer. Es como uno debe buscar que su vida sea placentera en todos Correcto. sus aspectos. La gente que te rodea te dé placer, estar con ellos, la familia. Uno tiene que seleccionar a las personas que sí te dan placer en la vida y también buscar una actividad profesional que te haga feliz O sea, y no tenerle que te dé miedo al ese placer. placer, como dices, no tenerle miedo al placer que nos lo han bloqueado tantas veces, como nos lo han llenado de culpas. Si no le tenemos miedo, lo vamos a poder abrazar y que juegue a nuestro favor, que nos ayude a encontrar justamente estas cosas que nos apasionan. Sí, nos merecemos una vida placentera y feliz. A ver, Lizzy, ¿le puedes, la pantalla está como muy grande o solo soy yo la que le veo así? Está más grande, ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, veamos quién se ganó el sorteo. María López, muy bien, muy merecido, María. Qué chévere, qué chévere. Bueno, María, en tu siguiente pedido se va una velita y nos cuentas qué tal la experiencia, que te mimen mucho en casa con esa velita y que puedas mimar mucho también. Disfrútenle. Y bueno, qué lindo que les haya parecido interesante. Te agradecen mucho, mi querida Caro, por el tema. Creo que es Igual algo les que hay que agradezco a ustedes conversar. también. Les agradezco por estar aquí, por escuchar, por la paciencia. Sí, dice la Diana Bermúdez que va a permitir ser cuidada. Yo creo que tenemos que ponernos esa meta también, ¿no es cierto? Qué lindo. Buscar lo que te hace feliz y dejarte cuidar, cuidar y dejarte cuidar. Dice, gracias por el tiempo y las enseñanzas. Dice, las velas ya están a la venta, pues ya, espérense unos pocos días más. De hecho, ya están por aparecer en la plataforma muchas novedades. Entonces, bueno, ya estamos justamente en eso. Próxima semana lo tendrán ya listo, pero obviamente ustedes siempre son las primeras en tener la información y en tener los productos y en tener las primicias. Así es que para el rato que ya esto salga a la luz y que ya sea así como súper público, pues ustedes ya queremos que ya tengan la información e inclusive la experiencia, que es súper importante, para que no solo digan, ay, hay unas lindas velas que me muero de ganas de probar, sino que digan, ya probé, me encantó y puedan también compartir eso con otras personas. Así es que dice Beatriz que va a estar pendiente de la plataforma, qué chévere. Y bueno, que tengan una rica noche, descansen y pues seguimos aquí siempre con ustedes caminando en tribu y con más sorpresitas. Así es que descansen, les queremos mucho. Gracias, Caro, de nuevo por esta cálida e importante información. Y pues a descansar y Gracias también. a seguir disfrutando esta aventura. Chao, chao, feliz Gracias. noche.